Y está la otra parte, la política exterior, nuestra relación con el mundo, cómo la vamos a establecer, vamos a seguir igual, vamos a cambiar algunas cosas. Creo que es un tema por muchos motivos importante, lo que incluye pues hasta el servicio exterior, ¿no? Al muy destacado servicio exterior mexicano. Bueno, iniciamos el planteamiento en esta ocasión con Claudia Sheinbaum. Claudia, 1 minuto para el planteamiento y luego vendrá ya la segunda parte. Primero quiero saludar a los mexicanos y mexicanas que están en el exterior, particularmente a los paisanos que están en Estados Unidos, más de 30 millones de mexicanos. Decirles, agradecerles, por supuesto, por las remesas que envían a nuestro país, también reconocerles el trabajo que hacen para fortalecer la economía de los Estados Unidos. Siempre vamos a apoyarlos, siempre vamos a estar con ellos, siempre vamos a defenderlos. Esa siempre será nuestra política. Sobre política exterior, por supuesto que vamos a observar los principios constitucionales. Nuestra Constitución es muy clara. Hablamos necesariamente de la no intervención, de la soberanía y, por supuesto, de la paz. Y vamos a reivindicar la política exterior que ha seguido el presidente de la República, que nuevamente la ha puesto en alto. Y sobre migración lo vamos a desarrollar más tarde, pero hay que atender las causas. La tarea es las causas estructurales que hacen que la migración, que nadie tenga que migrar por necesidad. Es turno del planteamiento de migración y política exterior para el candidato Jorge Maínez. Tiene hasta 1 minuto. Adelante, candidato. México es mucho más que un territorio. No solamente somos los 130 millones de personas que vivimos acá, somos también los 40 millones de mexicanas y de mexicanos que viven en todo el mundo. Voy a ser un presidente que defienda a las mexicanas y a los mexicanos en donde estén. Y para eso hay que hacerlo con congruencia. Para exigir respeto en la frontera norte, hay que respetar los derechos humanos en la frontera sur. Dejar de ser el patio trasero de los Estados Unidos. Esa falta de dignidad fue la que llevó a Felipe Calderón a declarar la guerra contra las drogas. Esa guerra dejó horror y fosas en México y a Estados Unidos lo llenó de opioides, de fentanilo, de precursores químicos. Hasta el propio presidente Biden ya ha rectificado sobre el tema. México necesita firmeza e inteligencia en su relación con los Estados Unidos, más si llega un racista como Trump al poder. A Trump, Peña Nieto lo recibió y le hizo campaña, una vergüenza. Por eso necesitamos una nueva actitud, una nueva política exterior, profesional, inteligente y firme en la defensa de los intereses de México. Cerramos ronda con Xochitl Gálvez, hasta 1 minuto, candidata. Hoy la política exterior es un desastre. Con el gobierno autoritario de Morena, pues obviamente se ha alejado del mundo para que no lo critiquen. La política exterior de mi gobierno tendrá 2 brújulas. La primera serán mis valores: respeto a los derechos humanos, libertades, protección a los migrantes. Por supuesto que quiero al pueblo de Cuba, Nicaragua, Rusia, Venezuela, pero yo no voy a invitar a sus ejércitos a desfilar en México. Y la otra será ver un mapa. Tenemos 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Es nuestro aliado en comercio. Somos el vínculo entre América del Norte y América del Sur. Tenemos una posición geográfica importante entre Europa y Asia. Por lo tanto, México tiene todo para aprovechar el comercio internacional. Eso es lo que voy a hacer en mi gobierno, crecer. Hemos llegado al segundo bloque de este espacio, que es migración y política exterior. La bolsa de tiempo, ya lo saben, candidatos, tienen hasta 5 minutos dividido en intervenciones de 1,5 minutos. Recuerden que pueden hacer uso de la voz luego de turnos de mano alzada. Ya lo ha dicho Javier, la migración y la política exterior son temas importantes para el país. Nuestra gran tradición diplomática nos obliga a intercambiar ideas con objetividad, realismo y humanismo. Hablemos de los qués y los cómos. De ganar la presidencia de la República, ¿qué política plantearía para enfrentar el flujo migratorio que llega desde América Latina, ya sea de paso o de forma permanente, como ya ocurre? ¿Y cómo garantizar sus derechos humanos? ¿Quién quiere comenzar? Xochitl Gálvez, ¿le corresponde a usted? Ah, sí, me corresponde a mí. Sí, gracias. Bueno, lo primero es, hay que tener muy clara que hoy la frontera sur está en manos de los delincuentes. Hoy los delincuentes controlan la migración y eso es muy grave. Voy a meter orden en la frontera sur. ¿Alguien quiere contestar? Claudia Sheinbaum, por favor.
Se acabó la sumisión en la política exterior. Vamos a recordar el come si te vas de Fox, o el rápido y furioso que dejó entrar muchísimas armas a México de Calderón, o la humillación de Peña Nieto frente a Trump. La política de Andrés Manuel López Obrador en el exterior es un orgullo, es un timbre de orgullo. Recibimos vacunas durante la pandemia. Ahora hay un trato como iguales. Pasamos del Plan Mérida al entendimiento bicentenario con pláticas de alto nivel. Ahora se condenan los golpes de Estado, también se defiende nuestra soberanía y finalmente se procura la paz en todo el mundo. Candidato Jorge Maínez. Con el nearshoring, con la relocalización de las inversiones de Asia al sur de los Estados Unidos y a México, podemos lograr, y lo vamos a hacer en el México Nuevo, que México sea una de las 10 principales potencias económicas del mundo. Lo vamos a hacer porque vamos a desplegar en todo el mundo al servicio exterior mexicano, a las mejores y a los mejores profesionales de este país que se han formado en un servicio exterior de carrera para hacer alianzas en todo el mundo. Las embajadas van a dejar de ser un refugio para delincuentes, para exgobernadores corruptos como los que hoy el PRI y el PAN, en contubernio con Morena, han puesto en diversos países. También es importante que seamos congruentes. Soy el único candidato que se ha pronunciado sobre los 3 conflictos armados, sobre las 3 guerras más importantes de los últimos meses. En condenar la invasión Rusia a Ucrania, en condenar el ataque terrorista de Hamas a Israel y en condenar la acción criminal del gobierno de Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino. Se necesita congruencia, firmeza y dignidad en la política exterior para que México vuelva a tener un prestigio e integridad. Candidata Xóchitl Gálvez. México es un país de 170 millones de habitantes divididos por un río. Aprovecho para saludar a mis compatriotas que están en el estado 33 en la Unión Americana y a los que viven en otras partes del mundo. La política migratoria de Morena es hipócrita. La 4T se dobló ante Donald Trump aceptando la devolución de migrantes de otros países sin exigir al menos que hubiera una regularización de nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos. Dejaron morir a 40 personas en una estación migratoria en Ciudad Juárez por ineptos. Son tan irresponsables que hoy en Chiapas, producto de su falta de control de la frontera, están a merced de criminales que trafican con personas. Hoy la política migratoria la define el crimen organizado. Nosotros vamos a demandar un programa de regularización para los migrantes en Estados Unidos. Vamos a ampliar el programa de trabajadores con los Estados Unidos, dotar de recursos a los consulados. Es increíble, lo dicen pero no lo hacen. Pero sobre todo, lo que digo, dar visas de trabajo a quien se les tengan que dar y fortalecer la frontera sur. De ganar la presidencia, ¿qué propuesta tiene para atender y proteger a los migrantes que se quedan en territorio mexicano y que cada vez son más? ¿Y cómo resolver que no se conviertan en una carga para el Estado? Si me permiten. Claudia Sheinbaum. Gracias. Si me permiten, voy a terminar el tema de política exterior y después pasamos al tema de migración. Evidentemente tenemos que fortalecer la relación con Estados Unidos y Canadá. Tenemos un tratado de libre comercio. Hoy somos los principales socios comerciales con los Estados Unidos. Ya hay diálogos de alto entendimiento en materia económica, en materia de migración, en materia de seguridad y vamos a mantener esos diálogos. Pero como dice Mario Benedetti, el sur también existe y por eso vamos a seguir ampliando las relaciones con América Latina y el Caribe y el fortalecimiento de la CELAC. Y por supuesto, siempre seremos un país abierto al mundo. ¿Alguien más quiere contestar? Xóchitl Gálvez. Yo mandarle un mensaje al Servicio Exterior mexicano, decirles que vamos a recuperar este servicio exterior profesional con un enorme prestigio, porque hoy los de Morena y sus aliados se han dedicado a nombrar a gobernadores corruptos, de embajadores y a un montón de personajes impresentables. ¿Alguien más? Jorge Maínez. Sí, a gobernadores corruptos del PRI, que le faltó esa pequeña parte. Por supuesto que hay que modificar la política exterior de México. Pero creo que uno de los principales errores en la relación con los Estados Unidos ha sido centrar todo en una política
en una relación bilateral, cuándo podemos tener una mejor actuación en los organismos multilaterales, cuando podemos tejer alianzas internacionales, cuando podemos hacer una gran alianza con los países de América Latina, y por eso he dicho que la primera reunión con un jefe de Estado a la que yo convocaría sería con el presidente Lula. Haciendo equipo con Lula da Silva, con el presidente de Brasil, podemos tener objetivos comunes que fortalezcan nuestra relación con los Estados Unidos. También hay que tener claridad en los temas. Yo he dicho que voy a retomar la iniciativa que tuvo Marcelo Ebrard de tratar el tema del tráfico de armas de los Estados Unidos a México, porque sin resolver ese tema, jamás vamos a resolver el problema de la seguridad. Candidata Xóchitl Gálvez. Hablando del Vaticano, tengo una pregunta para la candidata de las mentiras. Las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda, a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan? Tienes todo el derecho de no creer en Dios. Es un tema personal. A lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso es una hipocresía. Es una absoluta provocación que no voy a contestar. La van a aclarar mi equipo el día de mañana. Por supuesto que nos manifestamos en todos los casos por la construcción de la paz. Y también nos hemos manifestado, qué bueno que acepta el candidato Maínez lo que se ha hecho en términos de una relación distinta con los Estados Unidos para poder hablar del tráfico de armas hacia México. Vamos a hablar de migración. México es al mismo tiempo origen, tránsito, destino y retorno. Son mucho más condiciones. Por eso es tan difícil o tan problemática la política de migración en México. Por supuesto, vamos a mantener la relación con los mexicanos en el exterior y a defenderlos siempre. Vamos a mantener un trato humanitario de derechos humanos. Y vamos a las causas estructurales de lo que no se ha hablado aquí. Lo importante es que nadie tenga que migrar por necesidad y por eso se ha hecho la propuesta a los Estados Unidos que se destinen 20,000 millones de dólares, en vez de que se los estén destinando a las armas, a las guerras, que lo destinen a la cooperación para el desarrollo, que es parte de lo que está también en nuestra Constitución. Por primera vez se ha apoyado a los países de Centroamérica para que no tenga que venir migrantes. Es un ejemplo para seguir desarrollando. Y por otro lado, el desarrollo del sur-sureste, que me voy a referir en mi otra intervención. ¿Cambiarían algo en el Instituto Nacional de Migración? ¿Qué cambiarían y cómo lo cambiarían? ¿Alguien quiere participar? Claudia Sheinbaum. Tiene que reformarse el Instituto Nacional de Migración y también la Comar. ¿Alguien más? Jorge Maínez. Yo sí he tenido un diálogo por muchos años con las mexicanas y con los mexicanos en los Estados Unidos y creo que un gran error de la política exterior mexicana y de la política migratoria ha sido no tomarlos en cuenta en todo el diseño, en la instrumentación de la política que necesitamos. Lo primero que hay que cambiar de las instituciones relativas a la migración es incluir la voz de las mexicanas y de los mexicanos que llevan muchos años organizándose. Por eso hay que retomar las cosas que han dado éxito. Decía la candidata Morena que hablo bien de una buena idea. Por supuesto, así he hablado bien de funcionarios del pasado como Julia Carabias, de funcionarios del pasado como Julio Frenk, de miembros de los equipos de las candidatas, porque a este país lo que le hace falta es sensatez. Cuando se critica al PRI, cuando se critica al PAN, cuando se critica a Morena, por supuesto que se entiende, que se debe de entender que ahí hay personas valiosas y que sobre todo en la sociedad civil hay personas valiosas. Por eso hay que impulsar un servicio civil de carrera, para que las personas que lleguen a los cargos públicos no tengan que hacer méritos en la campaña o no tengan que hacer méritos financiando campañas, para que lleguen las personas que estén más preparadas y para que podamos tener un gobierno como el que merecemos las mexicanas y los mexicanos. Por alusión, Claudia Sheinbaum, ¿quiere responder? No, solamente decir que tenemos al mejor equipo, tenemos al que fue embajador en Naciones Unidas en nuestro equipo, al doctor Juan Ramón de la Fuente y a muchos otros expertos que han construido este proyecto de nación. Xóchitl Gálvez tiene la palabra. Déjeme hablarle a los mexicanos que envían remesas. Aquí hacemos caravana con remesas ajenas y nos da mucho gusto que el dólar esté a 16 pesos. Lo que no hemos entendido es que a ellos el dinero que mandan ya no le alcanza a sus familias. Antes la canasta básica costaba $73, hoy cuesta $130.